Dios revela el destino de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Iglesia de Sardes. La paz del Señor Jesucristo, amados hermanos y oyentes de la palabra de Dios. Y Dios bendiga a los que me persiguen. Hoy quiero hablar sobre una experiencia que tuve con Dios de arrebatamiento al infierno. Esta experiencia Dios me la dio, hace algunos años atrás. Yo no quería publicar esto, porque es muy terrible y he sufrido persecuciones por esta revelación. Pero Dios me ha dicho que continúe a divulgar esta revelación, así como el Señor fue perseguido. He sufrido calumnias de personas en los comentarios llamándome de hija del diablo, pero Dios me ha dicho en mis oraciones que no tendrá esas personas por inocentes. El Señor me arrebató en espíritu desde mi cama cuando dormía, me llevó hacia el océano, a un barco, en cuanto que el Señor estaba arriba de una montaña y me dijo: vaya, submerge. Submergí y fui al más profundo del océano, llegué a una cueva. Me senté sobre una piedra y me di cuenta que enfrente mío había una ventana enorme. Me acerqué para ver qué había al otro lado de la ventana y había unas tinieblas horribles, transmitían horror, pero aún no había demonios ni fuego, solo vi una oscuridad horrible y yo no quise seguir mirando. Volví a la misma piedra donde estaba sentada, cuando de repente el Señor me dijo: aquel lugar que viste detrás de la ventana, allí serán recibidos todos los de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pregunté: ¿qué mi Jesús? Sí, Jesús me dijo: este lugar está reservado para todos que siguen a la Iglesia Universal. Y el Señor volvió a decirme: dile a ellos para nunca más entrar en esa iglesia, diles que vayan a una iglesia que viva en los 9 dones del Espíritu Santo. Y subí de regreso al barco. Y observé a Jesús arriba en la montaña, dio un salto y cayó en pie en el barco y dijo: ahora vete, divulga en las redes sociales lo que viste. De allí el Señor Jesús me llevó a mi casa. Glorias a Dios. Después de algunos meses, tuve otro arrebatamiento. El Señor me llevó adentro de la Iglesia Universal. Y veo al obispo Edir Macedo predicando, y Jesús me dice: escucha bien su voz con atención. Y comienzo a escuchar otro tono de voz, no era la voz de Edir Macedo, era una voz áspera y grave. Y el Señor me dice: esa es la voz de Belcebú, que está en el lugar de mi Espíritu Santo en la vida de él y de ellos aquí en esta iglesia. Esta iglesia es comandada por Belcebú. Yo nunca entré en una iglesia universal en mi vida, fue el Señor que me arrebató hasta allá. Y le pregunté al Señor: ¿cómo es esto? Y me dijo: esta iglesia tiene pacto con Satán, yo no estoy en ella, nunca pongas tu pie aquí. De allí volví de ese arrebatamiento. Después de un tiempo tuve otro arrebatamiento con el Señor. Él volvió a ir conmigo dentro de otra iglesia universal. Y Jesús me decía: observa al púlpito. Y yo veía al obispo Macedo decir: mi amigo y mi amiga, el pacto que hice con Satán terminó, y ahora él viene a buscarme,
me despido de ustedes. Yo viendo aquello me quedé indignada y Jesús me llevó a mi casa. Día 17 de noviembre a las 3 de la madrugada, tuve otro arrebatamiento y el Señor me llevó de nuevo a la Iglesia Universal. Fui arrebatada en espíritu. Cuando llegué allá, había un ángel en la puerta esperándome con una trompeta de bronce mezclada con oro. Era un ángel alto, lindo, usando una túnica. Entramos y el ángel comenzó a tocar la trompeta. Al tocar la trompeta se me abrieron los ojos espirituales y personas con trajes azul oscuro comenzaron a matar a la gente. Fue una matanza terrible, niños, ancianos, mujeres embarazadas, fue mucho sangre. Yo me puse horrorizada viendo todo aquello y el ángel me mandó salir de esa iglesia. Un rato después me mandó entrar. Al entrar había otro panorama, era otro lugar, donde del púlpito caía una cascada, y el ángel dijo: este es el milagro verdadero, no aquella matanza. Y el ángel volvió a tocar la trompeta y aparece el obispo Macedo mirando desde afuera hacia dentro de la iglesia, pero agachado, de repente se transformó en una serpiente enorme y terrible. El ángel toca otra vez la trompeta y aparece un hombre de Dios y le dice el ángel: toma la serpiente y aprésala en una caja de madera. Cuando entra a la caja, vuelve a ser el obispo Macedo. Aparece un hombre de Dios y una mujer de Dios y el ángel les dice: tomen piedras grandes del jardín de la iglesia y mátenlo, con piedrazos en la cabeza, porque las serpientes solo mueren por la cabeza. Ellos no pudieron matarlo. Entonces el ángel toma una piedra y le da en la cabeza y muere, y dice el Señor: su obra en la tierra para mí no existe. Tiene nombre de que vive, pero está muerto, como lo dice en Apocalipsis capítulo 3, y cuando el ángel le daba en la cabeza, el ángel le decía: tú hiciste esto con muchos, ahora muchos hacen esto contigo. Una muchedumbre aparece y yo les digo: vuestro asesino está muerto, porque este hombre mató muchas almas, con sus enseñanzas herejes, mató a muchas personas prohibiéndoles entrar al verdadero reino de Dios. Él no entró y tampoco sus seguidores. Su iglesia es una matadora de almas, pero esto terminará muy pronto. Dios no tolera por mucho tiempo imperios de hombres, como fue en el pasado con Babilonia, Filistia, Romano, y otros más. Terminaron solo con un chasquido de dedos del Señor. No fue necesario muchos años para caer. Desaparecieron de la faz de la tierra. Glorias a Dios. Me da mucha pena ver gente que fue engañada por esa iglesia universal, gente que vive aquí mismo en mi calle. Dieron todo a la universal. Casas, autos, dinero, y quedaron en la ruina y sin liberación demoníaca. Ellos fueron liberados por mí, aquí en mi casa, con una oración y ayuno de esta simple sierva. No caiga en ese engaño, donde hacen negocio con tu alma no es negocio, el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Los esclavos son comprados con oro y plata, pero los hijos de Dios son comprados con la sangre de Cristo. Amén.